Muy bien, queridos estudiantes, bienvenidos a este espacio de crecimiento personal, profesional, a esta certificación de coaching de vida. Yo sé que ustedes son almas muy valientes, muy curiosas, y eso es bueno. Este es un espacio de aprendizaje y transformación, y aquí estamos como guías para este momento, para podernos hoy adentrar en esos laberintos más profundos de la experiencia humana de hoy día. Yo diría que es más contemporánea de todos los tiempos, pero que hoy trae muchos desafíos al ser humano, y por supuesto vamos a hablar del estrés y de la transformación de ese estrés en crecimiento, y es algo que nosotros vamos a tratar a diario en nuestros consultantes, ¿sí? En nuestros clientes. Vamos a ver personas con un manejo del estrés muy alto, precisamente por esta forma de vida que llevamos hoy, ¿sí? Entonces, eh, yo creo que desde que inicia el día hasta que nosotros volvemos a cerrar nuestros ojos, nuestro cuerpo y nuestra mente reciben una multiplicidad constante de estímulos que demandan de nosotros mucha energía, mucha atención y mucho tiempo. Así que vamos a transformar ese tipo de cosas en aportes grandes para nuestro crecimiento, y viendo esa línea muy delgada que pasa del estrés, que es normal para buscar formas de vida mejor, y ese que pasa ya a lo patológico. Entonces nosotros hoy vivimos en una sinfonía de ritmos acelerados, de presiones económicas, de relaciones complejas que nos mantienen en un estado de alerta constante. Y ese estado, aunque nace como un maravilloso mecanismo de supervivencia, a menudo se convierte en esa raíz de agotamiento, de un agotamiento mucho más profundo en nuestra vida. Pero quiero que escuchen esto con mente y corazón abierto. Existe un malentendido fundamental. El estrés en su esencia no es nuestro enemigo. De hecho, cierto nivel de activación es el fuego necesario que impulsa una vida funcional y llena de significados. Lo que verdaderamente define nuestro bienestar y nuestra salud celular no es la ausencia de tensión, sino la capacidad para responder a eso, las herramientas que podamos tener para hacerle frente de una manera más inteligente, consciente, transformadora para nuestro bien. Así que hoy vamos a unir la precisión de la neurociencia contemporánea a ese poder del coaching ontológico y la gracia maravillosa, poderosa, de que no podemos dejar de lado, que es nuestra fe, para aprender a guiarnos en esas tormentas que a veces aparecen. Así que vamos a hablar un poco sobre lo que es la neurociencia del estrés, ¿sí? Para transformar lo que sentimos, nosotros primero debemos abrazar cómo funcionamos. Y desde esa práctica de la ciencia, el estrés es una respuesta fisiológica y psicológica ante lo que percibimos como una amenaza, ya sea real o ya sea imaginaria. Ya saben que para nuestro cerebro todo es real. No es un defecto de carácter como muchas veces se cuestiona. Yo diría más que es como algo, como un legado evolutivo de supervivencia, que lo tenemos sí o sí en medio de nosotros. Imaginen que el cerebro tiene una puerta de entrada llamada tálamo, que es una estructura que filtra la información sensorial, que decide qué requiere nuestra atención, y desde allí las señales viajan a la amígdala, que para mí es como una sirena de ambulancia, que me muestra la emergencia, la alerta, el peligro, ¿sí? Nuestro centinela emocional para detectar, incluso que detecta esas amenazas a una velocidad asombrosa. La amígdala actúa mucho más rápido que nuestra capacidad de poder razonar. Entonces, cuando esta centinela grita peligro, se activa, envía una señal al hipotálamo, desatando esa cascada biológica que nos prepara para luchar, para huir, o que muchas veces paraliza, ¿sí? Entonces, cuando pasa esto, lo hace a través del sistema nervioso simpático, donde liberamos adrenalina y noradrenalina, donde el corazón se empieza a acelerar, la respiración cambia, ¿sí? Y si la situación persiste,
se activa un eje en nuestro cuerpo que inunda todo nuestro cuerpo de cortisol. Y aquí es vital recordar cómo este torrente hormonal, si no se regula, interrumpe nuestros ritmos circadianos, que son, esos ritmos circadianos son, yo diría que vitales, porque empiezan a fragmentar esas fases profundas de nuestro sueño y empiezan a alterar la capacidad de nuestro cuerpo para sanarse. O sea, es toda una química espectacular en la cual nosotros debemos prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque a raíz de esto puede venir una inflamación crónica que luego de allí vienen muchas enfermedades y muchas cosas adversas para nuestra funcionalidad diaria. ¿Sí? Ahora, no somos esclavos de nuestra biología. Otra parte de esa información viaja a la corteza prefrontal, el hogar de nuestros pensamientos racionales y de la sabiduría. Entonces existe una brecha apenas de milisegundos entre esa alarma automática de la amígdala y la evaluación serena de la corteza prefrontal. En esa pequeña e invisible fracción de tiempo es donde reside nuestra mayor libertad. Yo creo que de esto yo ya les he hablado en clases pasadas, pero qué bueno repetirlo para interiorizarlo y para tenerlo como un conocimiento poderoso y muy liberador a la hora de tratar a nuestros clientes, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener una amenaza que puede ser como un espejismo, puede trabajar así, pero hay un psiquiatra que se llama Víctor Frank. En ese espacio sagrado entre el estímulo y la respuesta, él dice, nos ha enseñado que ahí radica nuestro poder de elegir y por ende nuestra libertad. Yo diría que es el libre albedrío. Y es aquí donde el coaching transformacional hace su mayor trabajo, diría yo, hace su mejor papel. Entonces el estrés no se vuelve destructivo por el evento en sí, sino por la narrativa que construimos a su alrededor, porque no solo vivimos experiencias, somos tejedores de historias que dan forma a nuestra biología. Y eso está confirmado por muchas investigaciones. Por ejemplo, hay una de Krugman en el 2013 que demostró que cuando nosotros abrazamos el estrés como un motor de crecimiento, nuestros vasos sanguíneos se relajan y nuestro corazón bombea con mayor eficiencia, ¿sí? Cuando se abraza como motor de crecimiento, ¿sí? Como algo que nos impulsa. Literalmente, la historia que te cuentas puede modificar la respuesta de tus células. Entonces, cuando llega nuestro cliente, nuestro coaching, nosotros debemos ser muy buenos oidores para saber cómo nos está contando su historia. Desde la terapia narrativa se habla de la historia alternativa y la historia dominante. La historia dominante es la que siempre se cuenta con queja. Pero hay una historia alternativa donde siempre han habido oportunidades, donde hay muchas fortalezas, que también es muy interesante poderlas detectar a la hora de escuchar para resaltarlas luego en el proceso de acompañamiento, ¿sí? Entonces, cuando una persona enfrenta un desafío, o cualquiera de nosotros, vamos haciendo como una evaluación cognitiva. Primero, nos preguntamos, ¿es esto una amenaza real, objetiva? Y luego, la pregunta más importante, ¿tengo recursos para afrontarlo, para hacerle frente a esto, para llegar a superarlo? Porque cuando no se tienen esos recursos y creemos que nos faltan recursos, el estrés nos paraliza, ¿sí? Entonces, qué interesante es que podamos nosotros mismos ver esas capacidades, reencuadrar esa narrativa, ¿sí? Lo que antes parecía una catástrofe insuperable, ahora puede verse como una invitación a expandir esos propios límites. Pero, ojo, porque nuestros coaches por lo general, cuando están en esa situación, o el ser humano cuando está en esa situación, inmerso en esa situación, no ve otras alternativas. Y ahí es cuando entra nuestro papel, nuestro trabajo, de mostrar esas partes de esa historia alternativa que ellos no han podido vislumbrar en el momento, ¿sí? Entonces, necesitamos encarnar este conocimiento. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo le devolvemos la paz a ese sistema nervioso y al nervio vago? Ese gran
factor de bienestar. Entonces voy a compartirles algunas herramientas fundamentales para este trabajo diario, para esa transformación. Uno, la respiración coherente. Tu respiración es el puente directo entre mente y cuerpo. Cuando el estrés viene amenazante, acechante, esa respiración se vuelve muy superficial. Es más, yo diría que esa respiración superficial y no abdominal apareció cuando nos dieron el primer susto. Hicimos así y ya se nos quedó esa respiración. Cambiamos nuestra respiración. Y es una respiración que hace mucha gala más al estrés. Entonces, es invitar a invertir ese patrón, ¿sí? A invertirlo a través de una respiración más consciente y una respiración más funcional, que es la respiración abdominal. Esa cadencia rítmica va a estimular profundamente ese sistema parasimpático, indicándole a cada célula de tu cuerpo que estás a salvo y en paz, solo con la respiración. Es increíble todo lo que puede hacer un buen ejercicio de respiración en nuestra vida. Puedes hacerlo 7 segundos, sostienes 3 y luego exhalas 7 segundos. Puedes hacerlo 4, sostienes 4 y exhalas 4. Ambas son válidas y muy buenas. Ahora, otra de nuestras herramientas fundamentales para esa alquimia diaria es el reencuadre cognitivo, ¿sí? Cuestionarnos las narrativas. Enséñale a tu cliente a cuestionar su narrativa. Cuando la mente venga a susurrar, esto es un desastre, pausa y pregúntate con gentileza, con compasión primero. Eso es importante, hablarle a nuestros clientes esto, porque el primero que se tiene que tener compasión en un proceso de coaching es el cliente, ¿sí? Preguntarse con gentileza, es un proceso, y preguntarse, ¿esto realmente es una amenaza letal o es un desafío que yo puedo gestionar? ¿O es algo que viene para enseñarme que yo puedo y que tengo más capacidades de los que hasta ahora he venido en una línea recta, pero que esto me está invitando al crecimiento y que puedo transformarlo en un motor de ver que tengo muchas capacidades para afrontar situaciones difíciles, ¿sí? Otra herramienta es la nutrición consciente. Recuerda que un cuerpo inflamado es un cuerpo estresado, ¿sí? O sea, el resultado del estrés finalmente constante, de esa alarma encendida constantemente, de esa sirena que hace ruido, porque a veces, la mayoría de las veces el cuerpo nos habla, pero nosotros no lo escuchamos. Entonces, es más, normalizamos, imagínense normalizar, si uno cuando va en una vía y escucha una sirena o está en un lugar y se activa una sirena, no como que quiere salir de ahí o que la apaguen rápido, ¿sí? Entonces, ese cuerpo inflamado es tener esa alarma constantemente encendida. ¿Por qué? Porque estás liberando constantemente cortisol y llega un momento en el cual el cuerpo, definitivamente hay partes de tu cuerpo que habla lo que tú no dices. Entonces, alimentar nuestro organismo con ingredientes antiinflamatorios es un acto de amor hacia nosotros mismos que reduce la carga sobre nuestro sistema nervioso autónomo. Este punto es importantísimo. Es importantísimo como así nutrimos nuestra mente, también nutrimos nuestro cuerpo, están íntimamente ligados, ¿sí? También es importante como herramienta identificar nuestros recursos, hagamos un inventario de nuestras luces, ¿no? Más que de nuestras sombras, de nuestras luces frente a la adversidad. Entonces, enumeremos talentos, nuestra red de apoyo, la parte de nuestras creencias, nuestra fe, y esto transforma la amenaza en un reto más manejable. Otros son los límites. Los límites, el estrés crónico nace de intentar abarcarlo todo para todos. ¿Sí? Establecer límites claros no es egoísmo, es un acto de autocuidado, de mucha sabiduría, que honra todo lo que tiene que ver con nuestras prioridades reales, o sea, qué es lo que realmente yo necesito. Y me parece que es importantísimo eso de los límites sagrados, poderlos tener, poderlos abrazar y poder saber que hace parte incluso de
nuestras creencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo diría que incluso podemos ver, a mí me gusta mucho eh, un texto bíblico que voy a citar aquí, que es Gálatas 1, dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente. Muy interesante porque esos límites, yo los llamo así sagrados, a veces nacen de esto precisamente, de que me quiero ganar el favor de la gente para sentirme que valgo. Y no se trata de eso, yo ya valgo. Y porque valgo y el valor lo tengo por ser quien soy, no por lo que yo hago. Dice, me queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Gálatas 1:10, para aquellos que quieran profundizar un poco más en eso. Entonces, tener límites es muy saludable. No es que entonces si yo digo no, ay, pero es que yo soy de pronto, no sé, sé que deben haber personas cristianas, entonces es que me debo a la gente, no. Hay que tener límites. Jesús tuvo límites, dice que se apartaba a descansar, ¿cierto? Ahora, otra herramienta es la atención plena, sentarte en silencio o recomendar esto, sentarse en silencio, observar la respiración sin juzgar, esos pensamientos que puedan llegar, que cruzan en la mente. Y incluso hay muchos estudios que comprueban que solo 10 minutos al día de esta atención plena van a reducir mucho esa hiperactividad de la amígdala y van a fortalecer ese razonamiento prefrontal que ya explicamos porque es importante que cuando venga una amenaza tú puedas hacerle frente y decirle hey, alto, alto, ven, busquémosle soluciones, ¿sí? Bien, ahora tenemos como punto importante también esa ancla espiritual, ¿sí? Esa integración espiritual para hacerle frente al estrés. ¿Por qué? Porque nosotros somos más que solo biología y psicología, somos seres espirituales con propósitos muy grandes, incluso la ciencia más rigurosa como la investigación de Sutin y sus colegas en el 2023 ha demostrado que tener un propósito claro en la vida es un escudo protector que va a reducir drásticamente el estrés, va a reducir drásticamente la depresión, la ansiedad y lo más importante, este punto es vital porque la mayoría de las personas que entran en estrés, en ansiedad o en depresión es porque han perdido el propósito y el sentido de vida. Entonces, aquí es muy importante devolverle esto a mi cliente y reconocer el por qué ha perdido su propósito. Es muy probable que tengan personas mayores o, por ejemplo, en esas crisis de la Edad Media, donde dicen, la crisis de la Edad Media es entre los 40 y los 50, ¿sí? Donde la persona como que reevalúa su vida, es una etapa bien chévere porque dice, oye, ya voy para la vejez, ¿no? Entonces reevalúa su vida y dice, ¿qué he hecho hasta acá? Entonces vienen esos momentos, esas crisis de falta de sentido, de sentir que no he hecho nada o que no he logrado mis sueños, ¿sí? Entonces, incluso allí poder reencuadrar nuestro propósito en la vida está bien. O sea, el tiempo para reiniciar nuevos proyectos, nuevos propósitos de vida están bien. Ahora, hay personas ya más adultas que dicen, yo ya para qué, ¿cierto? No, yo para qué. Tú tienes un proyecto de vida. No, yo ya para qué, yo ya solo para comer. No. Entonces, este tipo de personas, al contrario, hay que empezarles a mostrar un proyecto de vida hasta el fin de sus días, porque mientras haya vida hay esperanza. Y por ahí dicen que vale más perro vivo que león muerto. Entonces, mientras una persona tenga vida, hay que mostrarle su proyecto de vida y su propósito de vida en esta tierra. Todavía hay propósito. Entonces, nosotros no somos barcos a la deriva en un mar de crisis aleatorias que suceden y que pasan. No, cada uno de nosotros camina con un propósito que trasciende las circunstancias inmediatas. Así que hay la oración contemplativa, por ejemplo, es un acto muy lindo, muy hermoso, de simplemente estar incluso en la presencia de lo divino, soltando el control y confiando, ¿sí? Esto le regala un descanso increíble, incomparable,
poderoso a nuestro sistema nervioso. Y eso también está documentado en la ciencia, ¿sí? Saber que no caminamos solos, saber que hay una conexión humana genuina, ¿sí? También nuestra red de apoyo, nuestros amigos. Hay personas que dicen, no, es que yo no soy de amigos, pero ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué yo soy introvertido? No podemos seguir normalizando, es que somos diferentes, todos somos diferentes, y todos somos diferentes, todos tenemos dones y talentos diferentes, pero eso no implica que entonces el hecho de ser introvertido, de ser tímido, de ser callado sea normal. Seamos diferentes, pero seamos diferentes desde la normalidad de poder interactuar los unos con los otros porque somos seres sociales. Entonces, lo que hace este tipo de relaciones y conexión genuina, ojo, conexión genuina, no con el celular, no por redes sociales, esa conexión genuina libera oxitocina que calma muchas de nuestras tempestades internas. Así que el estrés no va a desaparecer, mis queridos estudiantes, porque vivir plenamente implica enfrentar desafíos, pero hoy sabemos que podemos transformar ese juego, esas situaciones, esas tempestades, reconociendo que quien creó los vientos está a cargo, está en medio de nosotros y reconociendo que podemos tener herramientas también y que podemos ofrecer herramientas desde la ciencia a todas las personas que pueden llegar a nuestra consulta, que podemos pasar de reaccionar desde el miedo a responder desde la sabiduría, a responder desde la confianza, a responder desde las herramientas que ya puedo tener con intención, hacia transformar y hacia el crecimiento de cada uno de nosotros. Así que yo creería que nosotros hoy día podemos ver muchas personas que llegan a clientes que llegan a nuestra consulta, a esa orientación, que viven en el pasado llenos de estrés, que viven en el pasado con cuadros de depresión, o sea, con una situación triste, de queja, de crítica, de victimización, ¿sí? O personas que viven en el futuro con mucha ansiedad de lo que puede pasar, de que si puedo y si no puedo y si pasa, y personas que están en el presente precisamente con estrés porque no han sabido gestionar esa atención plena y orientar ese momento, el vivir día a día, el vivir cada instante, el hacer planes y propósitos. Claro que se pueden hacer planes y proyectos a futuro, pero reconociendo el propósito. Claro que podemos hacer planes, pero sin irnos a vivir en el futuro, ¿sí? Es más vivir el presente. Mira, cuando yo vivo más el presente, el estrés puede desaparecer con más facilidad. Así que, alumnos, gracias por permitirnos guiarlos en este espacio. Quiero que ustedes allí también hagan una respiración profunda, que cada día puedan honrar su cuerpo de muchas maneras, nutriendo su templo, que puedan caminar en esta tierra con la certeza de que tienen todo lo necesario para brillar y que puedan transmitirle eso también a sus clientes, que tenemos todo lo necesario para brillar aquí y que cualquiera que sea la situación, siempre hay solución. Porque cuando una persona no encuentra solución a este tipo de cosas, mire, el estrés es un indicador. El estrés es esa primera parte donde a mí me genera como algo inquietud. Y cuando yo tengo inquietud sobre algo, empieza la angustia. Y cuando paso de la angustia, me voy a la ansiedad. Y cuando paso de la ansiedad, empieza ya puedo pasar incluso a una depresión. Y todo esto en un zoom mayor, entonces lo que me puede llevar es, a muchas personas ha llevado incluso a quitarse la vida. Entonces, cuando empieza el estrés, puedo usarlo, porque como les decía anteriormente, pues el estrés puede ser usado para yo transformar muchas cosas en mi vida, ¿cierto? El estrés puede servirme para crecer, el estrés puede servirme para moverme a la acción, ¿sí? El estrés se ha convertido, yo creo que, en una constante casi inevitable de la experiencia humana. Estamos, como les decía,
presiones económicas, incertidumbre por todo lo que está pasando en el mundo y casi sin darnos cuenta puede llevarnos a un estado de alerta continua. Entonces, yo diría que nosotros podemos ver podemos llegar a verlo, o sea, transformar, para transformar esa biología que acabo de explicarles, primero debemos comprenderla, ¿sí? Primero debemos comprenderla y comprenderla, interiorizarla para enseñarla a otros. Uno puede gestionar mucho más fácil las cosas que le pasan cuando sabe qué es lo que le está pasando. Por ejemplo, cuando una persona está en un duelo y no conoce que hay unas etapas del duelo, pues es mucho más difícil porque él está pasando por cosas y cree que todo lo que le está pasando es demasiado, aparte que es nuevo, no sabe cómo gestionarlo. Pero cuando yo ya sé qué es lo que me está pasando y por qué puedo estar pasando, incluso que me puedo saltar de una etapa a la aceptación y vivir más tranquilo, es más fácil para las personas. Así que yo creo que podemos ofrecerle a nuestros clientes una vía más integral, no solo para reducir el sufrimiento, sino para utilizar el estrés como un instrumento poderoso de crecimiento personal y espiritual para vivir una vida mucho más funcional. Así que gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en la clase en vivo y bendiciones y a poner en práctica lo aprendido.